Buenas, mi nombre es Lorena Iniciano de Jesús, matrícula 2020-0874, y le estaré hablando sobre la memoria y el aprendizaje. Veamos. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el comportamiento. ¿Cuáles son los propulsores del condicionamiento clásico y operante? Podríamos decir que el propulsor del condicionamiento clásico es Ivan Pavlov, ya que éste, con su gran capacidad de repercusión mediante estudios, descubrió que los perros no solo respondían a necesidades biológicas como el hambre, sino también al mismo aprendizaje que posteriormente llegaría a llamarse como condicionamiento clásico. El condicionamiento operante podríamos decir que el propulsor de este es Edward, ya que este decía que el aprendizaje era en el cual se podía fortalecer o debilitar una respuesta involuntaria. ¿Cuál es la diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante? La diferencia es que en el condicionamiento clásico es en el cual los comportamientos originales son respuestas biológicas naturales, en cambio en el condicionamiento operante son respuestas involuntarias. Fundamentos clásicos y fundamentos operantes. Entre los fundamentos clásicos tenemos el estímulo neutro, el estímulo incondicionado, el estímulo condicional, el estímulo indicado y la respuesta incondicionada. Entre los fundamentos operantes tenemos el reforzamiento, el reforzador positivo, el reforzador negativo y el castigo. ¿Cómo se aplican los principios del condicionamiento al comportamiento humano en ambos condicionamientos? Podríamos decir que al principio se inició experimentando con animales, pero pronto se pudo descubrir que los comportamientos humanos también tienen que ver con los principios del condicionamiento clásico y operante. Un ejemplo de esto, como vemos a la izquierda, podemos ver a un niño que está llorando junto a su madre y una doctora con una inyección. Podríamos decir que al la doctora colocarle la inyección al niño, este asoció la serie de inyecciones como el estímulo indicado. En cambio, la emoción que sintió en el momento que fue inyectado, podríamos decir que es la respuesta incondicionada. En el lado derecho podemos ver a un estudiante estudiando y podríamos decir que en el caso del condicionamiento operante, al él estudiar y sacar una buena calificación en su examen, este es el reforzador positivo. En cambio, si hubiese salido de fiesta y hubiese obtenido una mala calificación, ese sería el castigo. ¿Qué es la memoria? La memoria es el proceso en el cual codificamos, almacenamos y recuperamos información que consideramos importante para nosotros. ¿Cuáles son los tipos de memoria y cuáles son sus características? Los tipos de memoria son la memoria sensorial y la memoria de corto y largo plazo. La memoria sensorial es aquella que refleja la información como una foto instantánea, la cual se almacena. Esta se subdivide en memoria icónica y ecoica. La memoria icónica es la información visual que nosotros procesamos y la memoria ecoica es la información auditiva. La memoria de corto plazo es una memoria de que se compone de 7 elementos o segmentos, y esta se caracteriza por ser una presentación de información incompleta. En cambio, la memoria de largo plazo es la memoria que se encarga de repetir la información de la memoria de corto plazo. ¿Cuáles son los módulos de la memoria de largo plazo? Estos son 3 y son la memoria declarativa, que es la memoria de la información, la memoria semántica, que es la memoria de los conocimientos y hechos generales, y la memoria episódica, que es la memoria de los sucesos de un determinado momento, contexto o lugar. Neurociencia de la memoria. Podríamos definirlo como la búsqueda del engrama. Este término se utiliza para designar la huella física en la memoria, que sería un recuerdo. Con la ayuda de procedimientos avanzados, los científicos han podido aprender las diferentes estructuras y regiones cerebrales. Recuperación de recuerdos en la memoria de largo plazo. Muchas veces nos hemos preguntado
en nuestra vida que cómo podemos recordar y almacenar la información. Pues esto se debe a la recuperación, a las claves de la recuperación. Una de las claves de la recuperación son los estímulos, ya que estos nos permiten recordar de una forma más fácil la información que estamos buscando. Al recordar debe llegar a nuestra mente una parte específica de la información que andamos buscando. El reconocimiento se le hace a la persona mediante un estímulo y se le pregunta que si ha vivido este estímulo. Algunos de los factores de la comprensión, estos nos ayudan a poder decir o diferenciar qué tan fácilmente podemos recordar una información. ¿Cuándo nos falla la memoria? La memoria puede fallar en cualquier suceso simple de nuestra vida cotidiana. Y dirán, ¿cómo? Pues simplemente a la hora de recibir un examen, tras estudiar y estudiar y estudiar de los diferentes temas que pueden salir en y estamos viendo una pregunta y casualmente sabemos que hemos estudiado esa pregunta, pero no recordamos cuál exactamente es. Cuando estamos hablando con una persona que tenemos mucho sin ver o simplemente un desconocido que sabemos su nombre, pero en este momento simplemente no nos acordamos, o cuando estamos en un lugar y nos dirigimos a otro a buscar un objeto o una cosa, estos son claramente fallos de la memoria. Esto se debe al decaimiento, que no es más que al no usar esas informaciones o conocimientos que tenemos, pues las olvidamos, o la interferencia, que es cuando tenemos una información en la memoria y tenemos perturbaciones que nos ayudan o no nos permiten, mejor dicho, recordar otra. Hermann fue el primero en estudiar las partes o cómo olvidamos la memoria. Espero hayan podido entender cada uno de los temas que les he explicado y también les haya parecido interesantes. Nos vemos en una próxima. Bye.